Dios me ha mostrado cosas de la palabra relacionadas con la muerte, y cómo Dios odia la muerte, y cómo Dios quiere que las personas en estos últimos días vivan una vida larga y buena. Amén, sí, una vida larga y buena. De hecho, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Oye, renuncia antes del día de pago. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, la vida eterna no comienza después de que tu corazón deja de latir. La vida eterna empieza en el momento en que naces de nuevo, cuando crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor, y lo confiesas como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos. Crees que Cristo tomó tus pecados en la cruz desde el momento en que naces de nuevo. Amén. En ese mismo momento, la vida eterna es una calidad de vida por la que Dios vive. Y Jesús mismo le dijo a Marta en la tumba de su hermano Lázaro, dijo, quien vive y cree en mí nunca morirá. Para el creyente, incluso si su corazón deja de latir, él vive para siempre. Amén. La muerte solo es quitarse, como si me quito el saco ahora, cae al suelo, pero yo sigo vivo. Amén. La muerte es quitarte el cuerpo de corrupción. Y la Biblia dice que ya sea que en el rapto, si Jesús viene por nosotros y no vemos la muerte, o si dejamos nuestra carne mortal, la Biblia dice que seremos vestidos de un cuerpo incorruptible, glorioso. Y es lo que esperamos en el rapto. Cuando Jesús venga por nosotros, la Biblia dice, levanten la cabeza, vean su redención, y la redención es su redención corporal. Amigo, creo que hay secretos en la Biblia que nos enseñan que podemos vivir una larga vida buena. La Biblia nos dice 2 veces en cuanto al rapto. Dice que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Noten que dice los que vivimos. Una cosa es estar vivo porque tienes 10 años, eres joven, tienes 20 años, tienes 30 años, pero otra cosa es estar vivo y permanecer. Permanecer vivo denota fuerza, denota poder de estar vivo. Amén. Significa que la generación de los últimos tiempos que verá a Jesús en el rapto será una generación que tendrá un secreto para vencer a la muerte. Amén. Alabado el Señor. Amén. Creo eso. Debemos estar abiertos a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y se repite de nuevo. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Ellos subirán primero y luego seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Aleluya. Luego nos beneficia hacer la pregunta, ¿por qué vemos que la muerte supera a los creyentes tan fácilmente? ¿Por qué la muerte supera a los creyentes tan fácilmente? No voy a hablar de las personas del mundo. Es obvio. La paga del pecado es la muerte, pero los creyentes que tienen vida eterna en ellos, no debería ser su experiencia. Amén. No digo que yo sepa todo, pero lo que sé, lo voy a compartir con ustedes. Amén. Y hay algunas cosas que el Señor me ha estado mostrando. Solo quiero bendecirlos con esto. Alabado el Señor. La Biblia nos dice claramente en las Escrituras que el ministerio de muerte está escrito sobre piedras. Y ahora quiero decirles algo sobre la ley. La Biblia dice que los creyentes, los que han creído en Cristo, no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Cómo se define la ley? La ley se define como el hombre trabajando, el hombre obrando. ¿Cómo se define la gracia? La gracia se define como Dios trabajando, Dios proveyendo. Amén. O estás supliendo para ti mismo, o estás proveyendo para ti, o estás trabajando para ti, o estás laborando para producir resultados. O Dios obra. Tú eliges. Amén. ¿Por qué los creyentes están experimentando esto? Pero una cosa, todo está relacionado con el Evangelio que los salvó. El Evangelio que los salvó es el que deben continuar, el Evangelio de gracia. Y como no creemos, es impresionante que haya personas que rechazan la gracia y que digan, por gracia eres salvado a través de la fe. Es como si la gracia solo fuera buena para salvarte, pero después de eso es mejor que andes con cuidado, sin saber que es una forma de arrogancia. Como la carga de Pablo por Israel, su
su parentela, sus compañeros. Él dice esto, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Hoy diríamos, debes establecer tu propia justicia. No, Dios dice que son ignorantes de la justicia de Dios, que es un regalo. La justicia de Dios es un regalo que se recibe. Pero ellos son ignorantes de la justicia de Dios y buscan establecer la suya propia y no se han sujetado a la justicia de Dios. No puedes tener ambos. La justicia es ser absuelto de toda culpa. La justicia es estar bien delante de Dios. Aleluya. Qué bendito Dios servimos. Amén. Él ha conferido sobre los hombres justicia. Él ha conferido sobre los hombres pecaminosos justicia para estar en su presencia. Amén. En el brillo de la gloria de su presencia, hombres pecaminosos pueden estar ahí porque les confirió justicia. Amén. Y los hombres deben recibirla. Pero si un hombre intenta establecer su propia justicia, no está recibiendo la justicia, que es un regalo. No puedes tener ambas cosas. Israel hizo eso. Ellos fueron a establecer su propia justicia y como resultado, ellos no recibieron el regalo de justicia, la justicia de Dios por fe. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Ahora síganme. Y vamos a ver 2 de Corintios 3 para descubrir secretos de por qué las personas se lo están perdiendo. Y ellos son sinceros cuando ves que aún están sujetos a la muerte, cuando la Biblia dice claramente que hemos sido liberados. No que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo siempre es muy cuidadoso al decir que no estamos calificados. Esta competencia viene de Dios. Si no, no podemos ser ministros. ¿Qué clase de ministros somos? Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Tenemos la frase, la letra mata. ¿Qué es la letra aquí? Vean con cuidado. El siguiente versículo nos dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, solo hay un ministerio que vino grabado en piedra. Dios escribió los 10 mandamientos en piedra. Noten, grabados con letras, en piedras. Ahí, letras, es la misma palabra griega para la letra mata que vimos. Esto nos dice que la ley, los 10 mandamientos, matan. Pero el ministerio del Espíritu, la gracia, hace que vivamos. Hace muchos años, el Señor me dijo, la condenación mata, pero el Espíritu da vida. La condenación mata, pero el Espíritu da vida. Cada vez que condenamos a nuestros hijos, les estamos ministrando muerte. Ve aquí, mira esto. Dice aquí, la letra mata. Si vivo mi vida siempre trabajando, siempre elaborando, siempre intentando producir yo mismo, tengo que defenderme, tengo que atender a mi familia, debo obtener mis propias respuestas. No, amigo, estás viviendo bajo la ley y estás viviendo una vida de muerte. Pero si vives una vida en la que buscas a Jesús, el autor y consumador de tu fe, confías en Él, lo que no tienes, confías en Él, que Él lo proveerá, amén. Y cuando las cosas parezcan contrarias a las promesas de Dios, aún crees y confías en que Él proveerá. Si Él no da, tú no puedes tener. Siempre confías en Él. Otra forma de decirlo es así. La ley demanda. Como la ley demanda, no debes, no debes, no debes, no debes, pero la gracia provee. Dios dice, yo haré, yo haré, yo haré. Amén. ¿De qué estás más consciente? ¿Del que traer muerte, la letra mata, o de la otra, el Espíritu da vida? Amén. Aquí dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y luego, el siguiente versículo, el 7, dice, y si el ministerio de muerte, ¿saben qué ministerio es? Ministerio significa siempre estar ministrando. Estás dando, estás confiriendo. Este ministerio es un ministerio que confiere muerte. Con la ley viene la muerte. No tiene nada de malo la ley. La ley es perfecta. Pero la ley, como es perfecta, cuando no encuentra perfección en su recipiente, debe ser leal a sí misma y conferir maldición, conferir muerte.
Ese es el diseño de la ley, y necesitamos tener eso en mente. No quiero apresurarme, solo quiero mostrarles en las Escrituras que muchos creyentes siguen de ese lado. Y luego se preguntan por qué la muerte obra en sus emociones, la muerte obra en sus mentes, la muerte obra en sus relaciones, la muerte obra en sus cuerpos, la muerte obra en sus vidas. ¿Por qué es eso? Y les dices, quita la ley. Y ellos dicen, sacrilegio, ¿cómo puedes quitar la ley? Amigo, no estoy diciendo que cuando quites la ley te vuelvas anárquico. Al contrario, te vuelves anárquico. Escucha, cuando Jesús dice, quiten la piedra de la tumba de Lázaro, ellos tenían miedo, porque el hombre había estado muerto por 4 días, y su hermana dice, ahora ya apesta. Pero Jesús dice, soy la resurrección y la vida. Quiten la piedra. Proféticamente, hay un tipo en cada acción. La Biblia está tan preñada de significado. En cada movimiento, en cada gesto de Jesús hay un propósito. Él dijo, quiten primero la piedra. Amén. Ahora, saben que Jesús trasciende incluso el espacio en el aposento alto, pero dice, quiten la piedra. Escúchame, amigo, la piedra son los 10 mandamientos, están escritos con el dedo de Dios sobre piedra. Y Dios dice, quiten la piedra. Jesús dice, quiten la piedra. Ahora, todo depende, ¿estás quitando la piedra de tu carne apestosa? ¿O estás quitando la piedra de alguien que resucitó? Hace toda la diferencia. Si quitas la piedra de la ley de las personas, de la carne apestosa, la carne se manifestará. Sí, pero si quitas la ley de las personas que tienen el Espíritu Santo, espíritus resucitados, amén. Todos somos espíritus resucitados, aleluya. Quitas la ley. Salimos en gloria de resurrección. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Síganme y vayan a Gálatas capítulo 3. Dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Amigo, léelo de nuevo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No dice los que rompen la ley. Hemos asumido y leído eso en este versículo. Este versículo dice que en el momento en que estás bajo las obras de la ley, en el momento en que tienes que luchar por tu justificación, por tu santificación, por tus bendiciones, según la ley, dependes de la ley. Pero internamente dependes de la ley. Peleas por la ley, defiendes la ley. La Biblia dice que inmediatamente estás bajo maldición, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y esto está en tiempo presente en griego. Está en tiempo presente. Y si lo piensan, le está escribiendo a los creyentes. Incluso los creyentes, que no deberían estar bajo ninguna maldición, pueden ponerse bajo maldición. En el momento en que vuelven a la ley, están bajo maldición. Y luego se preguntan, ¿por qué no veo la provisión de Dios? ¿Por qué no veo la manifestación de sus promesas en mi vida? ¿Por qué no veo que la vida surja a través de mí cuando Jesús me prometió vida y vida más que abundante? ¿Dónde está eso? Cuando la maldición está sobre alguien, parece que todo lo que hace se congela. Es como la Biblia dice en Jeremías, que los que son bendecidos, incluso en el año de la sequía, y es un año de sequía, ¿cierto? En el mundo actual. Incluso en el año de sequía, dice la Biblia, no dejará de dar fruto. El hombre bendecido. Pero el hombre maldito, dice la Biblia, no verá cuando viene el bien. Incluso cuando el bien está en su camino, él no podrá verlo. Por eso, amigo, murmurar es una señal de... Iba a decir que están bajo maldición, pero quiero decir que es un estilo de vida maldito estar siempre murmurando. Hay personas que siempre encuentran un problema para cada solución. Siempre puedes confiar en que encontrarán un problema para cada solución. Les das la solución y ellos intentarán encontrar el problema. Siempre tienen algo negativo que decir. Incluso para nuestro país, comencemos a proclamar el bien. Comencemos a ver el bien y vamos a celebrar nuestra nación. Amén. Alabado Dios, el buen hombre, el hombre que es bendecido, dice la Biblia. Amén. Incluso en el año de sequía no dejará de dar fruto. Sus hojas estarán verdes. Las hojas hablan de salud. Él permanecerá verde. Él será siempre verde, siempre joven, siempre saludable. Así es el hombre bendecido del Señor. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la forma de obtener la bendición es poner tu confianza en Jesús. Vamos a volver para cerrar a Gálatas 3.
Aquí dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Acabamos de ver eso, pero vean el versículo precedente a este. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos. ¿Bendecidos con quién? Con el creyente Abraham. Abraham es la imagen de la fe. Él es un hombre de fe. Abraham vivió más de 400 años antes de que se dieran los 10 mandamientos. Abraham no era un hombre perfecto. Él mintió. Saben que cometió errores, pero Dios nunca los tomó en cuenta contra él porque él era un hombre que vivía bajo la gracia. Y la Biblia dice que era un hombre de fe. Gracia y fe siempre van juntas, como la ley y la incredulidad siempre van juntas. Somos bendecidos, los que somos de la fe. ¿Eres de la fe, amigo? No me digas que eres nacido de nuevo. Te pregunto, ¿eres de la fe? ¿Qué fe, Pastor Prince? Bueno, ya que lo preguntas, les mostraré el contexto. Vayan al versículo 8 para el contexto de esta fe. Y la Escritura, la Biblia, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, los que no son judíos, como tú y yo, por fe. ¿Justificar cómo? Por fe. Hacer justos, en otras palabras, por fe, no por sus obras. El tema aquí es justificación por fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe son bendecidos. ¿Y qué es la fe? El contexto nos dice justificación por fe. No pongan aquí sanidad por fe o confiar en Dios por provisión. No. El contexto aquí está hablando de la justificación por fe. ¿Crees que eres justo por fe? Con la justicia de Dios. Amén. ¿Cómo aplico esto en mi vida, Pastor Prince? Bueno, cosas simples. Mantén las cosas simples. La Biblia dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y el pecado es un sustantivo. Puedes poner ahí la enfermedad. No tendrá dominio sobre ti. Y no estaría mal porque la enfermedad viene del pecado. Amén. Puedes poner ahí la muerte. No tendrá dominio sobre ti porque la paga del pecado es la muerte. Pecado es un sustantivo porque Satanás no tendrá dominio sobre ti, es lo mismo. El pecado no tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿estamos bajo la gracia, amigo? A veces, en nuestra mentalidad, nadie puede verlo. Estamos bajo la ley y nadie lo sabe. Y luego sabes que alguien comete un pecado grave y todo eso. ¿Qué le pasó? Es tan buen decano. Sé que ama a Dios. Habla sobre la Biblia todo el tiempo. Pero por dentro, él está bajo la ley. Nunca sabrás eso. Nunca sabrás eso. Todos los días pregúntate, cuando comiences a sentirte ansioso, comienzas a sentir dudas que se arrastran a tu corazón, o el temor intenta detenerte, para y pregúntate, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Creo que yo debo dar la respuesta? Tengo muchas cosas que hacer. Soy muy demandante. ¿Soy demandante conmigo mismo? Con razón, soy impaciente con mis seres amados, con los miembros de mi familia, porque lo que demando de mí, lo demandaré de ellos. ¿Y por qué demando esto de mí mismo? Porque creo que Dios es demandante. En mi mente, Dios está demandando esto de mí, así que yo lo demando de mí, y lo demando también de mis seres amados y de los miembros de mi familia. Hay personas que son religiosas y tienen muy mal carácter. El estrés es un buen indicador. Estrés, temor. Experimentar temor en algunas de esas áreas, ya sea en tu salud física o un hijo que te preocupa, ya sea en tus finanzas, especialmente en estos tiempos. Quiero que sepas una cosa. El temor te atrapa por lo que estás pensando. El pensamiento ha estado mal. En otras palabras, porque sigues pensando a la manera antigua, como si no tuvieras un Salvador, como si no tuvieras un Padre en el cielo. Debes dejar de pensar eso ahora. No intentes manejar el temor. Deja de pensar mal y comienza a preguntarte, ¿Dios me ha fallado alguna vez? Amén. ¿Dios ha provisto para mí antes? ¿Dios me ha sanado antes? Amén. Y la provisión de Dios vendrá a mi camino. Yo veo a Dios como un Dios que está más que dispuesto a dar, más de lo que quieres recibir. Veo a un Dios cuya provisión es mayor a lo que tú necesitas. Siempre, después de que Él satisface tu hambre. Amén. Hay 12 canastas de sobras.
Él provee siempre más que sobreabundante a tus necesidades o a tus expectativas. Él siempre responde. Él siempre responde de más nuestra oración. La Biblia dice que Dios nos responde, en Efesios, más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Si Dios responde más de lo que pedimos o pensamos, pídele a Dios por cosas más grandes, y Él va a sobrepasar eso. Amén. Alabado Dios, este maravilloso Padre en el cielo. El Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos sobre Él, sobre el Señor Jesús. Aleluya. Y una de las cosas que necesitamos saber es a dividir correctamente la palabra. ¿Dónde es bajo la ley y dónde es bajo la gracia para que entendamos la vida que debemos vivir hoy? Y siempre que estás bajo la ley, parece que la provisión se congela. La provisión no viene. La salud se congela. Pero en el momento en que estás bajo la gracia, la salud florece rápidamente, la provisión viene sin cesar. Amén. Parece que la paz reina en tu corazón en el momento en que empiezas a pensar bien. Amén. Cuando el diablo te dice, el dolor que sientes en tu cuerpo podría ser esto, podría ser aquello, responde, Dios está proveyendo salud en mí. Amén. ¿Qué tal si el dolor no es nada sino tu mentira? Amén. Amén. Duda de tus dudas. Amén. Comienza a creer la palabra de Dios y sus promesas. Alabado el Señor, amén. Alabado el nombre de Jesús, aleluya. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.